Y el cristianismo empezó siendo una secta una vez que muere Jesús, porque en el Imperio Romano, entre los siglos I y IV, los cristianos fueron perseguidos. Incluso ahora en la actualidad son perseguidos, pero en esa época, incluso Nerón, que fue el primer emperador, el psicópata que Nerón, él perseguía a los cristianos. Pero se consideraba una secta, o es porque querían exterminar esa religión, pues la consideraban peligrosa, porque digamos que el catolicismo no quería seguir las doctrinas del emperador, ¿no? A ver, claro, esto es según desde el punto de vista en que lo mires. Desde el punto de vista cristiano, el cristianismo nunca ha sido una secta, al contrario, ha sido la religión verdadera. Pero desde el punto de vista del Imperio Romano, era una secta judía, ¿vale? Era una secta judía, o sea, no le dieron más importancia hasta que empieza a crecer. Y empieza a ser un problema, no tanto por sus cuestiones dogmáticas. En Roma convivían muchas religiones, ¿vale? Religión egipcia, pagana, romana y griega, muchos gnósticos, judíos, ¿vale? Sino por cuestiones más bien que afectaban al ámbito político y económico. Por ejemplo, la cuestión de que no adoraban al emperador, se negaban a adorar la imagen del emperador, ¿vale? Cuando los emperadores romanos empiezan a divinizarse, ¿vale? O a querer divinizarse, mejor dicho. Luego no están a favor de la igualdad en dignidad hombre-mujer. La sociedad romana era un patriarcado total. El pater familias tenía plena autoridad sobre su familia. Y un varón algún día podía llegar a ser pater familias. Una mujer, ¿no? Una mujer siempre era menor de edad, por decirlo así jurídicamente, ¿no? Siempre estaba bajo la tutela de un pater familias. En la primera iglesia, la mujer tiene un papel importantísimo. Muchas primeras comunidades cristianas se fundan en casas de viudas ricas, dice San Pablo. Saluda a Priscila, creo que era, y la iglesia de su casa, ¿vale? En casas de viudas ricas. El papel de la mujer es la primera. No quiero hablar, no hace falta hablar del papel de la Virgen María, la Theotokos, la Madre de Dios, que dicen los primeros concilios, de María Magdalena, apóstol de los apóstoles, la primera testigo de la resurrección, ¿vale? Quiero decir, el papel de la mujer en la primera iglesia choca con lo que era la mujer en Roma. Y luego también el tema de la esclavitud. Cuando un esclavo se hacía cristiano, la comunidad, si podía, lo liberaba, ¿vale? Quiero decir, esa dignidad de la persona que el cristianismo trajo desde el principio choca con las estructuras romanas en que las clases estaban muy bien diferenciadas. No es lo mismo ser un pater familias que ser una mujer, no es lo mismo ser un ciudadano que un esclavo, ¿vale? Entonces, todo eso choca, ¿vale? Y luego también, en el caso concreto de Nerón, que si no me equivoco es el quinto emperador de la dinastía Julia-Claudia, ¿no? Octavio Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, ¿vale? El quinto emperador de la historia de los emperadores, ¿vale? O del Imperio Romano. A Nerón le viene bien perseguir a los cristianos por una cuestión práctica, que es que cuando a Nerón se le ocurre incendiar Roma porque era muy decadente para hacerla nueva mejor y a los romanos no les sienta bien que queme la ciudad, le viene muy bien echarle la culpa a los cristianos para no que la gente no lo culpara a él. Entonces se suma que los cristianos empezaban a ser incómodos desde el punto de vista político y económico, sumado a que hay que buscar un culpable para el incendio de Roma, y Nerón lo encuentra en los cristianos, y es la primera gran persecución que termina con la muerte incluso de Pedro, crucificado boca abajo en el Monte Vaticano, y de Pablo decapitado, ¿vale? Pero que en ese momento, muerto a espada. Que los romanos persiguieran a los cristianos también es una evidencia de que el cristianismo era verídico, porque estaban siguiendo esa doctrina de Jesús. Entonces lo veían como tú has dicho, que Nerón quería poner esa excusa porque lo veía como un peligro, ¿no? Entonces, digamos que el cristianismo era una doctrina muy fuerte. Se está haciendo muy fuerte porque, digamos, que era verídico. Había gente ya que eso estaba creyendo. Por testigos oculares también. Al final la iglesia se construye, eso se dice, sobre la sangre de los mártires. O sea, claro, es que estos primeros cristianos reciben el querigma, o sea, reciben el anuncio de Cristo de Pedro, Pablo y compañía. Es decir, de Pedro en este caso, de testigos oculares. Claro, entonces era una cosa muy fuerte, hasta el punto del martirio, de que mueren mártires. Entonces, claro, eso, aunque es muy triste y muy duro para la comunidad, a la primera comunidad le da mucha fuerza. O sea, imaginaos cómo se queda la comunidad después de que crucificaran a Pedro.
tú eres Pedro sobre esta piedra de la iglesia.